Muchas gracias, doctor Orlando. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia por esta invitación. Bueno, hoy voy a hablarles de cómo cambiará la inteligencia artificial el ejercicio de la odontología. Es una breve resumen de cómo cambiaría esto, la inteligencia artificial. Cuando nosotros en el noviembre del 2022 escuchamos que estaba lanzado ChatGPT, para algunos fue una amenaza muy grande, porque ¿por qué esta inteligencia artificial generativa que tiene grandes modelos de lenguaje en donde coge todo este texto y puede inferir, puede seleccionar, puede deducir y puede darnos una respuesta rápidamente? Los educadores dijeron, no, pues todos los estudiantes van a empezar a utilizar ChatGPT para hacer los ensayos, para hacer los escritos, mientras algunos pensaron, sobre todo en el gremio educativo, que esto iba a ser una amenaza. Otros lo veíamos como una oportunidad definitivamente para el hombre para aumentar su conocimiento. Y el New England Journal of Medicine lo vio como algo que necesitaba cambiar la medicina. Y entonces fue una advertencia que nos hicieron. Si llevamos 200 años haciendo la medicina de una forma, ahora tenemos que aprender a hacer, no solamente los médicos, sino los profesionales de la salud, a hacer el ejercicio de profesión de una forma diferente, porque si no, nos van a ganar las compañías de tecnología y nos van a hacer a un lado, y ellos van a estar felices de hacerlo. Entonces tenemos que educarnos para eso. Y entonces cuando uno empieza a pensar, bueno, por este cambio realmente, ¿cuándo es que se va a dar? Empieza a mirar que Alan Turing fue el padre de la inteligencia artificial, que fue el que hizo el código que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se retomó ese código en la conferencia de Dartmouth, esto no hizo como mucho eco, y fue después, hasta 1990, 2010, cuando se empezó a salir todos esos software para programar, los que nosotros conocemos, MATLAB, R, Python, donde empezaron como a mirar la capacidad de la inteligencia artificial. Pero fue hasta 1997 cuando le gana la inteligencia artificial al campeón de ajedrez, y luego en el 2017 cuando le gana al campeón de Go, cuando dice, no, aquí tenemos que seguir trabajando en inteligencia artificial, porque realmente lo que pensó Alan Turing de si las máquinas pueden pensar, realmente está sucediendo. Y entonces vemos que la inteligencia artificial se apoderó ya de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces ya la optimización de procesos, el desarrollo de dispositivos inteligentes, la optimización de diseños, nuestras casas inteligentes, ha penetrado y ha permeado todas las áreas científicas, la ingeniería civil, la aerodinámica, la astronomía, la física, la química, y ha permeado en el arte, cosa que no podríamos entender, pero ya la inteligencia artificial puede recrear en donde fue dibujada la Mona Lisa, puede duplicar una pintura de Velázquez, puede crear su propio arte, si le decimos que cree arte. Tenemos los dibujos asistidos y sensores para dibujar, que podemos sentir lo que estamos dibujando y aplicarlo con 1000 colores. Puede crear música, puede crear poesía, puede crear diseños arquitectónicos. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué está haciendo la educación para eso? Y resulta que ya entonces tenemos de que desde los niños pequeños se están educando con robots, aunque los neurólogos pediatras nos aconsejan, por favor, no le dé dispositivos inteligentes a niños antes de los 3 años por todo el daño que pueden causar, porque no se pueden crear en las sinapsis igual que se crean. Pues es importante conducir a estos niños en esta educación, y de hecho así lo están haciendo en algunos jardines infantiles, en donde con robots se les explica a los niños. Y bueno, y la realidad actual, ¿cierto?, que ha cambiado la educación, porque ya las personas pueden tener desde la primaria, en el bachillerato y en la universidad, esas sensaciones de estar en un laboratorio o estar en un taller sin necesidad de estar. Y nos vamos a remontar como a la evolución, cuando Darwin dio su teoría de la evolución y dijo, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia animal
y la inteligencia humana, y empezamos a pensar, bueno, serán las herramientas, no porque los animales usan herramientas, ¿cierto?, para conseguir su alimento, entonces será la capacidad de aprender a hablar, y hay loras que aprenden hasta 5.000 palabras, será la capacidad de comunicarse, y sabemos que los mamíferos se comunican como por ejemplo las orcas, los delfines, los leones, para alcanzar su presa. Entonces, ¿en dónde radica esa diferencia entre la inteligencia animal y la inteligencia humana? En la capacidad de razonar, de abstraer, de inferir, de analizar. Y aunque el cerebro humano de hombres y mujeres es diferente, ¿cierto? Conocemos que en el hombre hay muchas más conexiones intrahemisféricas, y entonces estas conexiones intrahemisféricas hacen que el hombre sea capaz de tener una mejor inteligencia espacial, mientras que en las mujeres tenemos más interconexiones interhemisféricas que hacen que nosotros seamos mejores para la comunicación y para las multitareas. Pero la inteligencia artificial, ¿qué hace? Piensa como nosotros, piensa como un hombre, piensa como una mujer. Pues resulta que ya tenemos influencers, ya tenemos las redes que nos están mirando cómo pensamos y nos van como moldeando el pensamiento, nos van a decir, compre esto, consuma esto, pórtese así. Ya no tenemos como Phineas Gay que tener un accidente para frontalizarnos, sino que ya nos van delineando, ¿cierto?, con la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hace ChatGPT para inferir, para analizar, para deducir? Resulta que mientras nosotros aprendemos desde que nacemos hasta los 3 años de vida, nuestro cerebro es capaz de hacer 1.000.000 de sinapsis por segundo. ChatGPT es capaz de coger textos y en un segundo coger los textos de diferentes partes, coger toda esa información, analizarla y darnos la respuesta. Pero mientras nosotros aprendemos con el amor, con el estímulo, ChatGPT aprende mediante redes neuronales y mediante esa inteligencia artificial generativa. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa entonces en ciencias de la salud y en medicina? ¿Cierto? Entonces, para contestar esta pregunta, hice una búsqueda no en grandes bases de datos, sino solamente en PubMed, o sea que podemos encontrar muchos más, de qué es lo que está publicado, y tenemos que hay más de 65.000 artículos publicados en inteligencia artificial y medicina. Cuando hice esta misma búsqueda para escribir el diplomado de inteligencia artificial que ofrece la Javeriana, resulta que había un poco más de 56.400 artículos, solamente cruzando inteligencia artificial y medicina. Eso nos da a entender que casi 10.000 artículos fueron escritos en el último año. Cuando hacemos este mismo ejercicio para odontología, entonces tenemos que en odontología tenemos 2.700 artículos. Esto lo hice hace una semana, esta búsqueda, de pronto ya hay muchos más. Y el año pasado, para el diplomado, había 2.163. Somos menos prolíficos, pero definitivamente estamos produciendo en odontología también muchos artículos publicados en inteligencia artificial y medicina. Y cuando vemos, bueno, digamos que esto es investigación, pero realmente en la práctica habrá algo, y entonces resulta que han ido probando ChatGPT para contestar los exámenes. Ustedes saben, en Estados Unidos, para contestar los exámenes de los especialistas con un muy buen desempeño, pero lo probaron para casos complejos. Le dieron casos complejos y dijeron, bueno, vamos a probar esta capacidad de ChatGPT para analizar estos casos complejos, y lo hizo bien en un 52.7% de los casos. Pero lo asombroso es que cuando lo compararon con los expertos médicos, lo hizo mejor que ellos en un 99%. Por eso el New England Journal sacó desde el año pasado su New England Journal of Medicine en inteligencia artificial, solamente para artículos de inteligencia artificial. Por eso ya muchos journal Q1 nos están diciendo, usted puede utilizar ChatGPT, si referencia a ChatGPT y dice que lo está utilizando, le vamos a aceptar esto, pero definitivamente, ¿qué necesitamos? Una regulación, políticas de regulación de todo este conocimiento que está emergiendo. Pero cuando empezamos, bueno, pero
inteligencia artificial no es solo ChatGPT, ¿cierto? ¿Qué involucra realmente inteligencia artificial? Y empezamos a ver que es una gran cantidad de cosas. A mí me encanta esta gráfica que salió en el American Journal de Cardiología en el 2017, pero que lo divide como en tres grandes áreas que me parece que son muy pertinentes, que es la salud digital, que involucra todo lo que son dispositivos inteligentes, robots, todo lo de imágenes 3D, y nanosensores, nanorobótica, la salud de precisión, que son todo lo de ciencias ómicas y todo lo de nuevas tecnologías en ciencias ómicas, y lo de Big Data, que involucra todas las técnicas de Machine Learning, Deep Learning, redes bayesianas, y cómo podemos utilizar inteligencia generativa, cómo podemos utilizar estas grandes herramientas para estas grandes cantidades de textos, por ejemplo, de historias clínicas electrónicas para analizarlas. Y para recordar, perdón, para recordar entonces, bueno, entonces Big Data, o sea, estas grandes bases de datos, entonces recordemos pues lo que salió publicado en el Journal of Dental Research en el 2020, que nos dicen qué es Machine Learning y qué es Deep Learning. Entonces, para recordar, Machine Learning, nosotros tenemos un computador normal, usamos MATLAB, Python, empezamos a entrenar un código para decirle, mire, esta lesión es maligna, esta lesión es benigna. Cuando vemos que ya nuestro código tiene cierta certeza, una gran especificidad, sensibilidad, entonces este sí nos sirve. No sabemos qué hizo la máquina para aprender, ¿cierto? O sea, toda esa caja negra, toda esta caja negra que hay acá llena de redes neuronales, no sabemos cómo hizo para aprender, porque no nos lo dice, pero sabemos que sí al final nos dice, esta es una lesión benigna y esta es una lesión maligna, ¿cierto? Y en el Deep Learning, entonces ya necesitamos unos supercomputadores, ya más tiempo, y ya entonces sobre todo para imágenes, porque ya son muchas capas de redes dentro de esta caja negra. Y entonces, por ejemplo, se usa muchísimo para fotografías, para imágenes. Entonces, por ejemplo, esta es muy sencilla, le decimos, acá tenemos un gallo, por favor, díganos qué es un gallo. Entonces nos dice, sí, este es un gallo, esto no es un gallo, pero nos hace recordar este ejemplo que no todo lo que nos diga la inteligencia artificial y las técnicas de Machine Learning y Deep Learning es cierto. Tienen un grado de certeza, de especificidad y sensibilidad, ¿cierto? O sea, no hay ninguna que sea el 100%. Aquí, por ejemplo, se equivocó porque calificó como un gallo un caballo con un jinete. Entonces tenemos que tener siempre ese cuidado, y de ahí la importancia de que nosotros aprendamos a discernir y a interpretar los resultados que nos da esta inteligencia artificial. ¿Cómo se está usando en odontología? Sobre todo en patología oral. Entonces, para tomar estas fotografías, pasarlas a un programa de software y que nos diga, sin necesidad de hacer la biopsia, si esta lesión puede ser maligna, premaligna o es benigna definitivamente, ¿cierto? Por ejemplo, para ortodoncia, donde tenemos una gran cantidad de artículos publicados en inteligencia artificial, sobre todo para imágenes, ¿cierto? Entonces nos dicen, mire, esta persona, y bueno, también en cirugía plástica y en estética combinada con ortodoncia, esta persona que le gusta no ser más bonita, pero sí parecer más joven, sobre todo en las mujeres, esta inteligencia artificial nos dice, eso es lo que tiene que hacer para que la persona aparezca más joven, y lo hace con Deep Learning. Y también tenemos la robótica, ¿cierto? Entonces nos ponen el ejemplo de el odontólogo con su auxiliar robot, todas las citas se dan por inteligencia artificial, el paciente habla con un chatbot, nos hace un consultorio más seguro, nos maneja el inventario, los robots controlan la ansiedad en los niños. Eso me encanta porque con sus expresiones faciales y poniéndose rojo le dice, no te estás portando bien, o si te estás portando bien, le da su mano, y ya hay muchos procedimientos que están avalados por la FDA y en Japón y en Canadá para ser hechos procedimientos odontológicos totalmente por robots, manejados por el odontólogo, pero totalmente por robots. ¿Y qué más tenemos? Entonces, bueno, los robots también que pueden simular perfectamente a una persona, y entonces el robot se queja y le sale la lágrima y saliva, ¿cierto? Esto es para educación, pero tenemos también toda esta salud digital que con todos esos sensores nos está diciendo
cómo está nuestro cuerpo con nuestros relojes inteligentes, nuestros celulares, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, cómo están nuestras pulsaciones, cómo está nuestra saturación, qué es lo que estamos comiendo. Y tenemos la teleodontología, que ustedes saben que progresó muchísimo durante la pandemia, sobre todo en odontología. Eso debe un gran auge, sobre todo a los alineadores, porque necesitábamos decirle a los pacientes, mire, podemos atenderlo, pero no pueden ir al consultorio. La pandemia ayudó muchísimo y aceleró muchísimo la inteligencia artificial, no solamente en el campo de la teleodontología y telemedicina, sino todo el campo de la medicina de precisión y las mismas herramientas de inteligencia artificial. Y la realidad virtual, no solamente para ansiedad y para educación, sino como otros usos que también son buenísimos para la realidad virtual. Bueno, ¿y qué es la salud de precisión y la medicina de precisión? Como ustedes recuerdan, esto surgió a raíz de la medicina translacional, que luego se convirtió en medicina personalizada y después dio un giro con la propuesta de los científicos de Stanford, donde Obama apoyó e impulsó eso en el 2015, esta salud de precisión, para coger toda nuestra información genómica, transcriptómica, proteómica, epigenómica, metabolómica, analizarla mediante la inteligencia artificial, porque si no, todos estos datos todos los podríamos analizar, y poder tener unos biomarcadores y poder estratificarnos y decirnos, esta persona se va a enfermar de esto, esta persona no se va a enfermar de esto, entonces nos da esa susceptibilidad a las enfermedades, nos dice también con biomarcadores, esta persona tiene esto, nos da el diagnóstico de las enfermedades, nos dice, esta persona, este tumor, este cáncer puede tener este pronóstico, o esta persona con esta enfermedad va a tener estas comorbilidades, y también nos habla de la respuesta terapéutica. Para recordar entonces, medicina de precisión hizo el cambio de que nosotros ya no estamos tratando la enfermedad, sino al individuo que tiene la enfermedad. Es decir, que si hoy en día nosotros tenemos un paciente con hipertensión, que es diferente tener hipertensión una mujer de 40 años a un hombre de 40 años, en África o en Santa Marta y en Bogotá, porque tienen diferente altitud, diferente contaminación, diferente exposoma, diferentes hábitos de vida, pero se le da el mismo medicamento, ¿cierto? Diferente genómica, porque la persona es diferente en su genoma, ¿cierto? Diferentes comorbilidades, y tenemos el mismo medicamento porque es hipertensión. Entonces a esta persona le puede servir y controlarle perfectamente, a otra persona no le sirve, a otra persona incluso le puede causar daño. Pero hoy en día, mientras el cardiólogo o el médico internista nos está ajustando la dosis o nos está diciendo, no, es que acá le tengo que dar otro medicamento, no, ahora vamos a probar con este, vamos a probar una terapia combinada, el paciente puede hacer un SB, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces en la medicina de precisión? Yo ya voy a estratificar mis pacientes con su información genómica, con su exposoma, con sus comorbilidades. Yo voy a decir, ese es el medicamento que le sirve a esta persona porque estoy tratando al paciente que tiene la enfermedad. Este le sirve a esta persona y este le sirve a esta persona. Esta gráfica salió publicada en un artículo en el 2017 y nos decía, esto va a pasar en el 2030. Sin embargo, el año pasado ya salió un medicamento basado en salud de precisión precisamente para la hipertensión. Entonces, bueno, esto era como para acordarnos, ¿cierto?, de todo lo que involucra inteligencia artificial. Pero lo que quiero traer hoy es casos específicos tratados de la vida real para mirar, para determinar cómo realmente nos va a cambiar a nosotros la odontología. Ese es un caso donde una niña llega y la evaluamos y miramos que tiene una desviación de la línea media, que tiene una mayor apertura, nos impresiona la flexibilidad que tienen las articulaciones. Mientras tanto, el paciente, mientras llega a nuestro consultorio, va a su médico, hace unos análisis genéticos y se diagnostica con síndrome de Marfan. El paciente es tratado con ortodoncia y el ortodoncista le impresiona saber que cada vez que el paciente llega con un patrón de mordida diferente. Entonces, a veces llega en clase 1, a veces llega en clase 2, a veces llega en clase 3, a veces llega mordida cruzada, y entonces, desconcertado, le dice al paciente, mire, la verdad es que usted está usando mal los elásticos, usted está usando definitivamente mal los elásticos, y pues regaña a la paciente y a la mamá.
La mamá no muy contenta con el regaño, la paciente menos, se va a ChatGPT y le pregunta, bueno, ¿qué pasa en ortodoncia si mi paciente o si yo tengo síndrome de Marfan o mi hija tiene síndrome de Marfan? Y entonces ChatGPT le contesta, mire, si tiene dientes apiñados o desalineados, la flexibilidad del tejido conectivo en estas personas puede dificultar esa movilización. Además, puede tener un mayor riesgo de gingivitis, de recesiones gingivales. Pero además, debido a la hiperlaxitud que tienen estos pacientes, esto puede influir en la velocidad, calidad del movimiento dental y en la retención de los resultados, a lo que la mamá infiere y dice, ah, pues claro, es que esto no se está reteniendo porque mi hija tiene un síndrome de Marfan. Entonces va más allá y le dice, ¿y cómo la debe atender el ortodoncista? ChatGPT. ChatGPT le dice, mire, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, usted tiene que tener una cita con el cardiólogo para enfermedades cardiovasculares, el cuidado de los ojos por problemas en retina, tiene que tener alguien que mire los problemas esqueléticos que se van a presentar en estos pacientes y este paciente tiene que ser atendido para apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿cómo deberíamos tratar nosotros actualmente a estos pacientes? Sabiendo que tiene hiperlaxitud articular, nosotros no podríamos en ortodoncia utilizar elásticos intermaxilares. Tenemos que usar otro tipo de terapia. Tenemos que tener cuidado con dispositivos intraorales removibles, porque si el paciente tiene una convulsión, el paciente puede tener una obstrucción de la vía aérea por desalojo de este dispositivo intraoral. Tenemos que estar muy pendientes de las comorbilidades y de los fármacos que está tomando el paciente que nos van a alterar el tratamiento. Pero sobre todo tenemos que, como el paciente con síndrome de Marfan tiene el 85 al 90% de probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño, tenemos que mirar qué dice la guía de la Asociación Americana de Medicina de Sueño o de la Asociación Europea de Sueño de enfermedades respiratorias para atender pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y acá es muy importante porque acá nos dicen a los odontólogos, mire, usted tiene que mirar qué le va a hacer a este paciente, paso por paso. Y el tratamiento de ortodoncia acá es fundamental y el papel del odontólogo y del ortodoncista también puede ser fundamental. Entonces miramos qué investigaciones hay ahora en inteligencia artificial que yo podría aplicar ahorita o en unos pocos años. Las investigaciones, sobre todo, que encontramos son investigaciones para reducir el riesgo cardiovascular y de enfermedades cardiovasculares. Pero ya encontramos que hay investigaciones en donde tenemos unos software que nos van a hacer el diagnóstico de esas enfermedades complejas, esas enfermedades que nos llegan con múltiples comorbilidades, con fármacos, en donde nuestra Buenos días, terapia, caballero. Ajá. perdón, ¿me están diciendo algo? Nuestra terapia odontológica puede cambiar. Entonces, nuestra terapia odontológica puede cambiar, entonces ya nuestro software nos va a decir, mire, póngame las fotos del paciente, las radiografías del paciente, póngame los modelos del paciente y yo le voy a dar alternativas de diagnóstico, alternativas terapéuticas, le voy a mostrar algoritmos de riesgo para otras comorbilidades, a mostrar algoritmos de riesgo potenciales con esta terapia o con esta terapia o con esta terapia, ¿cierto? Y así podríamos hacerlo en el 2030 o antes del 2030. Pero además nos dice, mire, usted tiene que usar nanosensores que puede colocar en los brackets para medir la fuerza y medir la calidad y cantidad del movimiento, o en los alineadores que ya también están trabajando en nanosensores de fuerza. Y entonces decimos, bueno, y en esta comorbilidad, sabiendo yo que apnea obstructiva del sueño tiene un alto riesgo, y esto es ahora, ¿cierto?, de enfermedad cardiovascular, deterioro neurocognitivo, trastorno déficit de atención e hiperactividad en niños, hipertensión pulmonar, enfermedades metabólicas y cáncer, entonces yo, ¿cómo voy a hacer entonces con mi paciente? Entonces ya nosotros acá tenemos esa evaluación de imágenes que nos da esa evaluación de las vías aéreas y nos dice realmente dónde está localizada la obstrucción para saber nosotros qué terapia vamos a usar. Vamos a usar CPAP, vamos a usar dispositivos de avance mandibular, vamos a usar terapias combinadas y si tenemos esa información de medicina de precisión de toda esa parte genómica, en este caso de microRNAs que nos pueden activar o silenciar la enfermedad,
Entonces, ¿cómo va a reaccionar nuestro paciente? Entonces, estos algoritmos nos van a decir nuevamente, este diagnóstico nos van a decir, con esta terapia le va mejor, con esta no le va tan bien, esta terapia le puede servir, con esta va a tener tales riesgos, y el riesgo potencial de estas comorbilidades va a ser 2 veces mayor, 5 veces mayor. Y tenemos que, como la apnea obstructiva del sueño y todas las enfermedades en donde nosotros tengamos una baja eficiencia de sueño, insomnio o cualquier trastorno de sueño, pueden son un factor de riesgo demostrado para cáncer, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque resulta que mientras nosotros dormimos, nuestro DNA se va reparando. Y entonces, al repararse el DNA, puede ir eliminando, siendo apoptóticas, las células que tienen algún daño en el DNA. Si no dormimos bien, pues entonces esa reparación no se da. Aunado a que cuando nosotros tenemos un paciente con apnea obstructiva del sueño, se activa la cascada de inflamación, el estrés metabólico debido a la hipoxia y hay una alteración del sistema nervioso autónomo, porque como el paciente, el cerebro le tiene que mandar la información para despertar con la apnea, si no se muere, pues entonces el sistema nervioso autónomo está, acelera ese corazón, súbase la tensión, no baje otra la hora de cardia, vuélvase a dormir. Entonces eso altera el sistema autónomo y eso aumenta el riesgo de cáncer en estos pacientes. Con una connotación especial, y es que nosotros sabemos que hay biomarcadores influidos para diagnóstico, pronóstico y tratamiento, ¿cierto? Por ejemplo, para pronóstico del estadio de cáncer. Y esos biomarcadores influidos los podemos tener en saliva, en orina, en sangre. Y en saliva es ahorita lo que más se está estudiando porque es una forma facilísima de obtenerla, la saliva, ¿cierto? Y que además tenemos biomarcadores de imágenes. Imágenes no solamente en radiografías, en tomografías, en resonancias magnéticas, sino también imágenes como por ejemplo lo es la hipodoncia. En una investigación que nosotros hicimos en la Universidad Javeriana, encontramos que por ejemplo Axin-2 con hipodoncia aumenta el riesgo de cáncer gástrico y cáncer de colon. Esto ha sido demostrado también en otras poblaciones y con otras investigaciones y ha sido demostrado que con otras mutaciones hipodoncia aumenta el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, nuestra responsabilidad al ver un paciente con hipodoncia se hace aún mayor porque es un biomarcador de imagen. ¿Qué estamos haciendo en la Universidad Javeriana con nuestra red de investigación? Nosotros estamos haciendo medicina de precisión para mirar cuáles son los genes y los marcadores genéticos involucrados en apnea del sueño, en enfermedad coronaria asociada o no a apnea del sueño. Estamos haciendo clústeres para determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular como fibrilación auricular, como enfermedad coronaria, falla cardíaca en pacientes con apnea del sueño. Estamos haciendo árboles de decisiones, estamos haciendo una técnica de inteligencia artificial que se llama Survival Analysis, para mirar a través del tiempo el paciente de qué se puede enfermar, cuáles son los riesgos de esas comorbilidades y cómo puede reaccionar el paciente a ciertas terapias. Estas son nuestras publicaciones si las quieren consultar. Bueno, ahorita nos vamos entonces con el caso 2. Entonces, en el caso 2, perdón, un segundito. Nosotros tenemos que a este paciente le pusieron unos implantes y el paciente va a su control de implantes. Pero el paciente llega y le dice al odontólogo, mire, yo vengo al control de implantes, pero resulta que yo me he sentido como con dificultad al respirar por las noches, se me ha disminuido el olfato, tengo dolores de cabeza frecuentes. Entonces el odontólogo lo revisa, mira, le toma una panorámica, mira esto en la panorámica, mira esto, no tomo toda la evaluación, pero esto es un caso real. Entonces mira cómo están los implantes en boca y le dice, mire, usted me está desalojando los implantes, yo le voy a colocar una placa de bruxismo y pues todo está bien, ¿no? Aquí le voy a colocar es una placa de bruxismo. El paciente dice, pues yo creo que como que este odontólogo no me puso como mucha atención porque todo lo que yo le dije y no me dijo sino que no, que nada, que para que no se solapara los implantes, una placa de bruxismo. Entonces le consulta a ChatGPT así tan escuetamente como yo se los pregunté. Y ChatGPT le dice, además de la comunicación oral, usted puede tener rinitis alérgica, poliposis nasal, apnea obstructiva del sueño, sinusitis crónica o tumores de la región nasosinusal, cosa que no le cae muy bien al paciente. Entonces el paciente pues vuelve y resulta que ya el odontólogo tiene que decir, bueno,
si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño, ¿será que yo le coloco una placa de bruxismo? Y si se la coloco, ¿cómo se la voy a colocar? Porque recordemos que el bruxismo es un mecanismo de protección para pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y si tiene una comunicación neuroventral, bueno, yo entonces, bueno, si tiene apnea obstructiva del sueño, tengo que mandarle a hacer una polisonografía para hacer el diagnóstico, ese es el gol estándar para apnea obstructiva del sueño. Pero si tiene una comunicación neuroventral, entonces me toca mirar entonces con tomografías, con radiografías, para hacer el diagnóstico de esta comunicación oroantral de periodo de sinusitis crónica, dijo nuestro chat GPT, pero nosotros sabemos que puede también podemos tener una perimplantitis por implantes o COVID. Resulta que recordemos que ChatGPT está actualizado hasta el 2020. Entonces, antes de esto, como que no había salido todos los síntomas del COVID y no nos dice que el paciente, esa pérdida de olfato y esa capacidad, esa dificultad de respiración, puede ser a que tenga un COVID o a que tenga un long COVID, que sabemos que una gran cantidad, el 50% ya de la población que ha tenido COVID, incluso asintomática o con síntomas leves, está teniendo long COVID con grandes problemas que tenemos que resolver. Bueno, pero entonces, en el 2030 o un poquito antes, ¿qué es lo que está trabajando la gente para que cambiemos la práctica en odontología con la inteligencia artificial? Entonces, volvemos a tener nuestros nanosensores, pero ya esta vez colocados en implantes para determinar la fuerza y para determinar riesgo de perimplantitis. Tenemos entonces que esto lo podemos hacer con terapia CAD/CAM y con software que nos van a decir, mire, acá es donde debe colocar el implante, mire todas estas regiones anatómicas. Tenemos software que nos están evaluando con inteligencia artificial esa radiografía que vemos en 2D, pero que la inteligencia artificial ve más allá y dice, mire, acá puede haber una lesión, acá puede haber una perforación, y tenemos ese diagnóstico perfecto que pues ya está investigado y ya lo tienen algunos en práctica, pero todavía no se ha popularizado. Y tenemos además que podemos a los implantes no solamente hacerlos con nanomateriales, sino con nanopartículas antimicrobianas para prevenir precisamente esa preimplantitis. Y, cómo no, pues tenemos la bioingeniería de tejidos para reemplazar el implante, ¿cierto? Para poder no solamente reemplazar la pulpa, el ligamento periodontal, sino el órgano dental completo. Y esa bioingeniería de tejidos ahorita va a tener más auge por todo el desarrollo de nanomateriales y con todo el desarrollo que ha tenido terapia génica, que nos va a controlar muchos de los problemas que teníamos en bioingeniería de tejidos. Pero además ya está publicado esto en Journal de Periodoncia, nos dice, mire, usted tiene que evaluar el microbioma oral, porque usted tiene que saber no solamente qué tiene el paciente, sino qué microbiota tiene el paciente para ver cómo le va a reaccionar. Y entonces, haga todo el screening del genoma para saber qué biomarcadores tiene el paciente y poder determinar todo esto que venimos diciendo, el riesgo de susceptibilidad de enfermedad, de respuesta terapéutica, y además mire el microbioma y mire el esposoma y mire las comorbilidades, determine el fenotipo periodontal y entonces ya busque estos biomarcadores. Pero recordemos además que todos estos biomarcadores se nos convierten después en target terapéuticos que podemos utilizar en farmacogenómica o con terapia CRIS o con terapia génica. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros entonces tenemos pacientes donde hemos evidenciado que el microbioma oral Aquí te dejaron servido. Yo si querés. una persona hablando. Ah, se va al mercado, pero ya viene. Ahí está la fruta. Ahora que venga, pues te hará lo de comer. ¿El cafecito? A ver. Por favor, silencien sus micrófonos. Muchas gracias. ¿Cómo? Se puede comenzar el día sin café. Hay gente que no puede, hay gente que no puede tomar Enrique café. Pita tiene abierto el micrófono. Porque no les cae mal, les hace daño. Sí. Hay gente que no prueba café para nada. Pero nosotros somos cafeteros. Poder continuar con la conferencia. ¿Listos? Bueno, listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la Javeriana? Entonces, nosotros en la Javeriana lo que estamos mirando es el microbioma
oral de los pacientes que tienen apnea del sueño con o sin periodontitis y vemos que cambia. Y que cambia cuando tiene periodontitis, entonces ya tenemos expresiones madre. proteicas diferentes y expresiones genéticas diferentes. Y estamos haciendo ya marcadores, biomarcadores, no solamente para microbioma, sino para proteoma y para biomarcadores genómicos. Y estamos entonces diseñando nanofilms para hacer liberación controlada de nanofármacos basados en esta información genética que pueden irse liberando lentamente. Esto apenas lo tenemos en etapa de in vitro. Estas son nuestras publicaciones. Y bueno, y entonces nos vamos con el caso 3. Entonces, en el caso 3 está nuestro paciente de sexo masculino de 54 años de edad que consulta por dolor neuropático en región hemimaxilar superior izquierda, se irradia a oído y macizo craneofacial, y el examen clínico se encuentra en restauraciones fijas en anteriores inferiores, recesiones gingivales en las zonas de caninos y premolares. En el examen radiográfico se observa una pérdida ósea generalizada. En sus antecedentes médicos el paciente refiere hipertensión, alergias durante toda su vida que han tenido que ser tratadas con corticosteroides y actualmente solamente toma medicamentos para la hipertensión. El odontólogo pues hace sus radiografías y dice, no, este caso hay que atenderlo con un equipo multidisciplinario, con ortodoncia, con rehabilitación oral, con periodoncia y con endodoncia. Pero nuevamente, nuestro paciente, no sabemos que este dolor neuropático es muy complicado de controlar, de tratar y de que sea eficaz, se va a ChatGPT a ver si ChatGPT le resuelve algo. Y resulta que ChatGPT le dice, mire, usted puede tener una neuralgia del trigémino, puede tener además una periodontitis generalizada, un síndrome de Röntgen, puede tener una disfunción de la articulación temporomandibular, puede tener efectos secundarios de medicamentos a la hipertensión. El tratamiento dependerá de estos hallazgos, pero deben manejarle el dolor, debe incluir un tratamiento periodontal, un tratamiento para la disfunción temporomandibular. Debe también consultar con su médico a ver si alguno de los medicamentos que está tomando le está produciendo estos síntomas, pero sobre todo, usted, si yo pudiera, le dice ChatGPT, si yo pudiera mirar sus imágenes, pues yo podría darle más información, pero por ahora no puede, ¿cierto? Por ahora no tiene ese permiso. Entonces, nosotros miramos en nuestro caso 3 y decimos, bueno, ya hicimos el diagnóstico, el paciente tiene una neuralgia del trigémino, pero sabemos que no hay un gol estándar para neuralgia del trigémino y haciendo ese diagnóstico, pues nos podemos demorar mucho tiempo. Todos los especialistas en ortodoncia, incluso odontólogos generales, todos podemos demorar mucho tiempo. Y tampoco tenemos un tratamiento gol estándar para el paciente con neuralgia del trigémino. Y sabemos que hay pacientes que han perdido todos los dientes por neuralgia del trigémino, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la inteligencia artificial? Como les dije, nosotros tenemos biomarcadores de imagen, no solamente en la hipodoncia. Esta gráfica me encanta porque es del metro de China y con solamente la foto ya la inteligencia artificial puede detectar si el paciente tiene fibrilación auricular o si tiene un ritmo normal, con solamente tomar la foto. Nosotros ya estamos haciendo esto para evaluar pacientes con solamente la foto, para evaluar si el paciente tiene algunos síndromes o apnea obstructiva del sueño. Los síndromes ya conocemos hace muchos años, Face2Gene, ¿cierto? Donde tomamos la foto del paciente y Face2Gene nos dice, puede tener este y este y este y este síndrome con esta y esta probabilidad. Y tenemos también GeneStyle, que nos dice, el paciente puede tener estos síndromes, pero además los genes que están involucrados son estos y esto y esto. Entonces haga el examen genómico para probar que ese es el diagnóstico. Como les dije, pues en ortodoncia tenemos toda esta parte de cefalometrías con tomografías y reconstrucción 3D para darnos ese diagnóstico. Pero tenemos además que ya hay una gran cantidad de dinero para pasar, se dicen ellos, de la cama a la silla. Es decir, ya no de la cama de hospital, ya no del médico, sino de la silla odontológica, donde usted como odontólogo puede tomar una muestra de saliva y en este mini laboratorio usted puede diagnosticar enfermedades respiratorias, enfermedades orales y después otras enfermedades. Entonces, como les digo, cada vez los odontólogos vamos cobrando más y más importancia porque es que en algún momento la odontología se separó de la medicina
Y la gastroenterología no se ha separado de la medicina, ni la cardiología de la medicina, ni la neurología de la medicina, ni la ortopedia de la medicina, pero nosotros decidimos separarnos y pensar que somos diferentes y no tener conciencia de que nuestra cavidad oral es el reflejo de muchas enfermedades sistémicas. Entonces, ya los médicos sí se han dado cuenta de eso y cada vez por eso somos más importantes para todo este cambio que se viene en inteligencia artificial. Y como dijimos, como todos estos biomarcadores se pueden convertir en target terapéuticos, pues tenemos los target terapéuticos para terapia CRISPR, para terapia génica, para farmacogenes y en esto se está trabajando ya Diágoras incluyó lo de terapia de COVID para enfermedades respiratorias porque tenemos que hacer algo con long COVID y los efectos que está produciendo. Y entonces, bueno, en neuralgia del trigémino hay algo, entonces tenemos que con resonancia magnética de difusión en pacientes control versus pacientes con neuralgia del trigémino, encontraron que hay ciertas regiones cerebrales en el cerebro que definitivamente tienen una imagen diferente, ¿cierto? Entonces, en cuerpo calloso, giro singular, corona radiata, fascículo longitudinal superior, estas personas, ya entonces aquí ya vamos a tener un gol estándar para neuralgia del trigémino. Pero lo más interesante es que estos pacientes todos tenían problemas de disfunción temporomandibular. Entonces nos están dando como una relación no hemos podido establecer si es causa-efecto o es solamente una interrelación que estamos estudiando con herramientas de Machine Learning para poder delimitar realmente esa relación que tiene la disfunción temporomandibular con neuralgia del trigémino. Pero obviamente ya estamos con algunos biomarcadores de medicina de precisión probándolos in vitro y en ratones para poder tratar esta enfermedad. Y sabemos entonces que la hipoxia es algo que nos puede aumentar el dolor, nos puede producir hiperalgesia por diferentes mecanismos. Y esa hipoxia que está en apnea obstructiva del sueño hace que nuestros pacientes con apnea obstructiva del sueño puedan tener un dolor crónico, un dolor neuropático, que no siempre es neuralgia del trigémino, ¿cierto? Entonces, pero ya estamos empezando a mirar cómo vamos a tratar nosotros a nuestro paciente. Nosotros estamos haciendo varios estudios de dolor en pacientes con apnea del sueño y del papel de la hipoxia para ver si podemos hacer biomarcadores genéticos y luego target terapéuticos. Y aquí volvemos con los sensores. Entonces, los sensores que no solamente nos sensan la caries, sino los sensores que son capaces de establecerse en boca y decirle a nuestro paciente parapléjico, mire, para deprender una escara, usted tiene que moverse, le da una señal, pero nuestros sensores en boca que nos están sensando el dolor, nos están sensando el pH, nos están sensando qué come el paciente y le dice con un dispositivo inteligente al médico, está comiendo mucha azúcar, está comiendo mucha sal. Y tenemos además sensores que podemos utilizar pequeños para liberación controlada de nanofármacos. En pacientes, por ejemplo, que hay un problema con hipertensión porque se le olvidó la pastilla, entonces tenemos esa liberación controlada, o en pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y entonces tenemos que en cavidad oral se está investigando muchísimo en nanosensores para poder implementar, porque como les digo ya, nuestra cavidad oral es el reflejo de todo lo que estamos teniendo sistémicamente. Y no solamente para censar toda nuestra parte genómica del individuo, sino del microbioma que habita en nuestra cavidad oral. Y así como ustedes están viendo que hay todas estas trasplantes mediante excrementos de microbioma intestinal, pues en microbioma oral, pues tenemos más dificultades para eso, ¿cierto? Por muchas cosas, pero también podemos ir pensando en ese trasplante de microbioma oral. Sabemos que hay más dificultades para eso, sobre todo porque genéticamente, por ejemplo, algunos marcadores que son de riesgo para caries son de protección para periodontitis. Entonces, si hacemos un trasplante de microbioma, entonces le premimos la caries, pero el paciente se nos aumenta la periodontitis
Y los odontopediatras pues saben mucho de esto con sus pacientes de síndrome de Down, ¿cierto? Que no tienen mucha caries, pero que la periodontitis también se aumenta, ¿cierto? Y pues sabemos todos porque el pH también cambia para uno y para otra, entonces la microbiota es diferente. Y aquí entonces estamos con los sensores y lo último que salió con Elon Musk, que es el que parte de la persona que nos convoca aquí con OpenAI, con Neuralink, porque ya entonces hay implantes en cerebro para poder sensar y poder dar movimiento a esos pacientes que no tenían movimiento. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en la Javeriana? Entonces, estamos también buscando nanosensores y sensores en nuestro DUPSA, en nuestra patente para apnea obstructiva del sueño. Estamos mirando con inteligencia artificial, sobre todo esa grasa parafaringia que puede obstruirnos la vía aérea y que a veces nuestro dispositivo de avance mandibular no sirve. Entonces, tenemos que hacer una activación del hipogloso, que puede ser una activación quirúrgica o no quirúrgica con los dispositivos Tesla, pero sabemos dónde está con inteligencia artificial, dónde está nuestra obstrucción. Tenemos entonces resonancia magnética en estos pacientes porque sabemos que estos pacientes empiezan con un deterioro neurocognitivo leve y ese deterioro está producido por lesiones en sustancia blanca, atrofia en sustancia gris, microinfartos, pero este deterioro es leve al principio porque todas esas interconexiones se van como adaptando. Entonces, se van cambiando esas interconexiones y el paciente como que no está mostrando, de ahí el subdiagnóstico que tenemos a veces en apnea obstructiva del sueño, porque como que no es claro, pero esto puede determinar en demencia senil o Alzheimer. Tenemos también biomarcadores genéticos que son específicos para deterioro neurocognitivo asociado a pacientes de apnea obstructiva del sueño. Y entonces nos vamos a qué está diciendo el gobierno en Europa y el gobierno en Estados Unidos con respecto a todo esto, porque nosotros sobre todo nos estamos guiando mucho por el gobierno en Estados Unidos y ya el gobierno de Estados Unidos nos dice, sí, ya, la FDA está probando que a usted esta inteligencia artificial, estos programas Machine Learning y Deep Learning le están ayudando al diagnóstico y y que lo hace con una gran certeza, entonces le vamos a permitir que usted utilice eso en su práctica clínica. Y entonces nos dice, usted aquí en este momento lo está haciendo así, pero ya con todos los dispositivos inteligentes, con toda esta inteligencia artificial que puede comparar todas las imágenes, cuando usted llega a ser atendido, el paciente va a utilizar estas herramientas como si fuera el profesor en casa, el profesor en consultorio para el médico que le va a decir, mire, puede tener esto, puede tener esto, puede tener lo otro, y esto necesita obviamente una regulación. Y entonces nos están educando, nos están diciendo, mire, estos programas, entonces usted le puede dar la información genómica, le puede dar toda la información de fotos, le puede dar toda la información del esposoma, de comorbilidades, le puede decir qué tiene el paciente, qué fármacos toma. Entonces usted con la sola foto, usted le va a preguntar y él le va a decir, mire, puede tener esto y esto y esto y esto, o puede tener esto y esto y esto, y tiene que tratarlo así, así, así. Y entonces nos llaman la atención y nos dicen, mire, algunos ya estamos terminando nuestra vida profesional, mientras que tenemos la responsabilidad, sobre todo con nuestros alumnos, que todavía le faltan 30, 40 años de ejercicio profesional y tenemos que educarlos en esto, porque esto está cambiando. Entonces, nuestros currículos tienen que cambiar completamente en esto. Y tenemos que, eso están haciendo en Europa. Ustedes saben que Frontiers, que es es una revista excelente en todas las áreas médicas, tiene un fascículo que me encanta, que es escrito por adolescentes para adolescentes y para niños, y ya un adolescente de 15 años nos dijo cómo va a ser la inteligencia artificial en la medicina, se lo está diciendo ya a los niños y por eso tenemos que educar, ¿cierto? Pero bueno, empezamos con que en el 2022 todos pensábamos que era una amenaza, pero no hemos hablado de las amenazas. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos potenciales que nosotros le demos a la inteligencia artificial en nuestra práctica? La exactitud de la información. ChatGPT coge toda la información
y no dice, este es de buena calidad, esto está publicado en Q1, esto está publicado en Internet, basura. Entonces recuerden que en inteligencia artificial, si nosotros metemos basura, usted saca basura, ¿cierto? Entonces, como aún no tiene la capacidad de seleccionar lo que es válido, lo que está validado, lo que es de alta calidad con lo que es de baja calidad, nosotros tenemos una gran información que tenemos. El profesional tiene que discernir y saber, no, esto no me sirve. O como les dije con el COVID, pero es que este se le olvidó esto. O cómo me va a decir sinusitis crónica y no me va a hablar de periimplantitis, qué es lo que pasa. Entonces, tenemos al odontólogo para que sea capaz de analizar esa información. La actualización de la información, como les dije, hasta ahora ChatGPT tiene hasta el 2020, ya están trabajando en actualizarnos más. Pero fíjense que en un solo año se producen 10.000 artículos de inteligencia artificial. Entonces tenemos que crear unas supercomputadoras para que vayan al tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que todavía no tenemos esa herramienta. No sé si para el 2030 la tengamos, de pronto sí, ¿cierto? Pero por ahora no tenemos esa herramienta que nos va a estar actualizando la información. En cambio, nosotros manualmente todavía podemos entrar a PubMed, a Scopus, a todas las bases de datos y actualizar esa información. Esa pérdida de la interacción humana, ¿cierto? Si yo me comunico con un chatbot, si la cita que me da un chatbot, si yo voy donde el odontólogo y el odontólogo o el médico está pendiente de aprender de su computador, pero no me está hablando, no me está explicando a mí, pues esa pérdida de interacción humana es grave y tenemos que trabajar también en eso. La confidencialidad y privacidad de los datos, que hay que tener regulación para eso, y la responsabilidad. O sea, si yo me equivoco con un paciente por lo que me dijo este software de diagnóstico, tengo la responsabilidad yo, tiene la responsabilidad la institución en donde trabajo, tiene la responsabilidad la persona que compró el software, tiene la responsabilidad el ingeniero que hizo el software, tiene la responsabilidad el vendedor. O sea, entre toda esa cadena, ¿quién tiene la responsabilidad de algún daño que yo le hice a mi paciente? Entonces, esto definitivamente tenemos que regularlo, y la única forma de regularlo es con educación. Esta es nuestra red, que no se las puse en todas las diapositivas, pero nosotros trabajamos con diferentes facultades en la Universidad Javeriana, con el Hospital San Ignacio, el Instituto del Corazón de Bucaramanga, en Colombia con el CES, con la Universidad de Cartagena, con la Universidad Nacional, en Brasil con la Universidad Federal de Minas Gerais, en Canadá con la Universidad de McMaster, con la Universidad de Calgary, con el Instituto Alberta, en Alemania con Charité, en Estados Unidos con la Universidad de Kentucky, con la Universidad de Indiana, en Londres con Imperial College, en Estados Unidos, ya después de la Universidad de Indiana. Esa es nuestra red. Y esta es la invitación a hacer nuestro diplomado de medicina de sueño, que empieza el 18 de abril, y hacer nuestro diplomado de odontología en la inteligencia artificial, que empieza el 11 de abril. Y a todos por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Gracias a todos los asistentes. En este momento tenemos unas preguntas que nos han escrito a través del chat. Les recuerdo que la presentación de la doctora fue grabada. La tendremos a partir de la próxima semana, cuando ya la podamos organizar. La van a encontrar en el canal YouTube de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y en nuestras redes sociales. Las preguntas que tenemos por acá, doctora, son las siguientes. Buen día, doctora. Gracias por su charla. ¿Qué programas de libre acceso en odontología que implementen inteligencia artificial puede recomendar? Bueno, debido a conflictos de intereses, yo realmente no recomiendo ningún programa de libre acceso, pero ustedes se meten y encuentran cualquier cantidad de programas. Lo importante es que cada programa les va a decir, mire,
Este es nuestro grado de certeza, esto es nuestro grado de sensibilidad, nuestro grado de especificidad. Entonces, ustedes se meten a cualquier programa y lo que tienen que mirar es eso. ¿Cuál es la certeza con la que el programa está trabajando, el código con el que está trabajando? ¿Cuál es la certeza, la sensibilidad y la especificidad para que ustedes puedan escoger el programa que más les satisfaga? Además, hay diferentes programas dependiendo para lo que ustedes lo necesiten, ¿cierto? Para evaluar panorámicas o para evaluar radiografías o para caries, para mirar si hay cáncer. Entonces, pues, hay múltiples programas. Entren y no les va a alcanzar el día para mirar todo lo que hay libre. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, que en este momento no estoy viendo más preguntas a través del chat. Por acá, doctora, hay muchos agradecimientos a los asistentes por su presentación, por su excelente presentación. Si tienen alguna pregunta adicional, la pueden escribir en el chat. En este momento voy dando algunos anuncios importantes que di al inicio de la presentación, por si de pronto alguno no alcanzó a ingresar. Les recuerdo que quedan cordialmente invitados para que nos acompañen en nuestra próxima cátedra abierta que tendremos el 19 de abril en el mismo horario, 7 de la mañana, con el tema aplicaciones del láser en la odontología contemporánea a cargo del doctor Jaime Donado Manota. Esa presentación, con unos días de anticipación, les estaremos compartiendo a través de los canales de la Facultad de Odontología, el correo y la página web. Estará toda la información para que puedan acceder a través del link. Doctora, dice por acá la doctora Luisa Teresa Flores, buen día para todos. Muchas gracias, doctora Liana, por su excelente conferencia. Me da gusto verla hoy. Voy a las conferencias sobre el Día Internacional del Sueño acá. Excelente, muchas gracias. La doctora Gloria Willis. Saludos desde Lima. ¿Por qué deberíamos hacer el diplomado de inteligencia artificial en la Javeriana? Gracias. Bueno, el diplomado tiene 120 horas de duración, es totalmente virtual lo que hace es profundizar en todo esto que les dije hoy, de todas estas tres grandes áreas de la inteligencia artificial, porque hoy solamente hice como un brochazo de todo y lo hace a través también de casos clínicos y tenemos encuentros sincrónicos para hacer ese debate. Entonces, por eso se los recomiendo. Y tenemos también profesores invitados que nos hablan ya de las técnicas. Entonces, esa es mi recomendación. Yo soy muy mala para hacer marketing. Entonces, pero pienso que les puede servir profundizar sobre todo esto, porque a veces uno necesita como esa guía, ¿no? Esa guía que le dice a uno, mire, aprenda así, y es como muy... Es como muy pedagógico porque las herramientas no son conferencias, sino es como todo interactivo, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Yo digo que puede ser como para dummies. Entonces, por eso. Varios colegas nos han preguntado a través del chat dónde se encuentra el registro para poder diligenciar su asistencia. El registro se ha colocado en varias ocasiones en este chat. Es un link, es un código QR que ustedes pueden desplegar y ahí hay una encuesta. Al diligenciar su encuesta y enviarla con sus datos, queda ya registrado su registro. Entiendo que hay otras plataformas de inteligencia artificial diferentes al ChatGPT, algunos más actualizados. Hay algunos que se están creando en este momento específicamente para medicina, no para odontología, pero sí para medicina. Al comparar las plataformas, hasta ahora el que en medicina, en salud, ha dado mejores resultados con respecto a las otras plataformas es ChatGPT. ChatGPT 4, ¿cierto? No la versión libre, sino la versión paga. Entonces, por eso pues hablo de ChatGPT, pero ya se está trabajando en una solamente para profesionales de la salud. Sin embargo, todavía no está totalmente terminada. No tiene todavía esa certeza, esa capacidad que tiene ChatGPT, por eso hablo de ChatGPT. Perfecto. Estamos por acá tratando de compartir la encuesta para que por favor le diligencien, Jesús.
mientras voy dando respuesta a los asistentes, por favor lo puedes volver a compartir en el chat, ya lo compartimos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más preguntas vemos por acá? En este momento no estoy viendo más preguntas. Vamos a revisar si después hay alguna más antes de que ya nos vayamos de la presentación de la doctora. Hay muchos mensajes, doctora, de muchos asistentes agradeciéndole su presentación. Les gustó demasiado. Nuevamente les recuerdo que quedó grabada y la van a poder seguir viendo en los canales que les comenté en YouTube y las páginas de las redes sociales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. No siendo más por el día de hoy, les agradecemos su asistencia, le agradecemos a todos los colegas que tenemos conectados del Urabá, sean todos bienvenidos y los esperamos en nuestra próxima presentación. Muchas gracias, doctora, por su presentación, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Que tengan todos un excelente día. A todos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Orlando. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia. Un abrazo para todos. Feliz día.